Después del incendio, mi hijo dijo: «Oh, no necesito otra boca que alimentar». Y mi esposa susurró: «Si él viene, fingiremos que no estamos en casa». Pero cuando me vieron en las noticias esa misma noche, mi teléfono sonó 73 veces. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, dale like al vídeo y a dejar en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono, de pie entre las cenizas de lo que alguna vez fue mi hogar. El olor acre de la madera quemada impregnaba el aire nocturno, mezclándose con la humedad fría que cubría Middletown después del atardecer. Las farolas proyectaban largas sombras sobre los escombros esparcidos en mi jardín delantero, pedazos calcinados de mi vida, 40 años de recuerdos reducidos a fragmentos ennegrecidos. La pantalla agrietada de mi celular reflejaba el resplandor anaranjado de la luz callejera mientras marcaba el número de Freeman. Mis dedos, aún manchados de hollín tras rebuscar entre las ruinas horas antes, tropezaban torpemente con los botones. 2 veces tuve que empezar de nuevo. «Papá». La voz de Freeman sonó cansada, distante. «Freeman, mi voz se quebró». Enderecé los hombros, intentando conservar la dignidad que había llevado conmigo durante mis 64 años. «La casa se quemó esta mañana. Todo se ha perdido». Un silencio se extendió entre nosotros. Podía oír el sonido tenue de un televisor al fondo. La voz de Victoria murmurando algo que no logré descifrar. «Eso es terrible, papá, pero ahora mismo no necesito otra boca que alimentar». Las palabras de Freeman me golpearon como un puñetazo. «Tenemos nuestros propios problemas aquí». Me acerqué más al teléfono, presionándolo contra mi oído como si con eso pudiera forzarlo a retractarse. Entonces escuché con claridad el susurro de Victoria. «Si viene aquí, finjamos que no estamos en casa». El mundo se inclinó bajo mis pies. Y mi hijo no dijo nada, no me defendió. La ausencia de sus palabras pesó más que los escombros que aplastaban mi antigua vida. «Freeman». Mi voz salió firme, aunque por dentro todo se derrumbaba. Escuché todo lo que ella dijo. «Papá, eso no». Victoria no quiso decir. Su tartamudeo llenó el espacio donde debería haber habido una disculpa. 47 años tiene y todavía no es capaz de enfrentarse a su esposa cuando su propio padre necesita ayuda. La línea se cortó. Me quedé de pie, con el teléfono aún pegado al oído, escuchando el tono muerto. Un coche pasó por Maple Street, y sus faros iluminaron por un instante los restos derretidos de mi buzón, el metal retorcido donde alguna vez se leía cruz. El conductor redujo la velocidad, tal vez curioseando la destrucción, y luego aceleró de nuevo. El teléfono pesaba en mi mano. Con estas mismas manos había construido la vida de Freeman. Ahora temblaban, no por la edad, sino por la traición. Cada callo, cada cicatriz en mis dedos contaba la historia de sacrificios por un hijo que ni siquiera me permitiría dormir en su sofá. Caminé hacia la calle, mis botas de trabajo crujiendo sobre el vidrio roto y las cenizas. Detrás de mí, los restos esqueléticos de mi casa se erguían como un monumento a todo lo que había perdido en un solo día. La base seguía firme, igual que el día en que la había vertido, pero todo lo demás había sido consumido. Alrededor, el vecindario zumbaba con la tranquila rutina de las familias acomodándose para la noche. Luces cálidas escapaban de las ventanas, pintando rectángulos dorados sobre los céspedes donde descansaban juguetes de niños. La vida normal continuaba como si mi mundo no se hubiese derrumbado 2 veces en 12 horas. Llegué a la acera y me detuve. La calle se extendía vacía y oscura, alejándose de todo lo familiar. Mi celular vibró con un mensaje de texto, pero no lo miré. Fuera lo que Freeman quisiera decir ahora, era demasiado tarde. El aire helado de la noche atravesaba mi camisa de trabajo. La había tomado de la camioneta esa mañana, sin imaginar que sería la única prenda limpia que tendría al caer la tarde. El tejido olía a humo, sudor y al amargo sabor de la traición familiar. Deslicé el teléfono en mi bolsillo y miré una vez más las ruinas. Un trozo de papel chamuscado llamó mi atención, atrapado bajo una viga caída.
Incluso desde allí distinguí el membrete oficial, documentos de hipoteca, probablemente. La ironía no se me escapó. Ese papel me recordó otro documento que había firmado 22 años atrás, un cheque de caja por $30,000, entregado a nombre de Freeman Cruz para la entrada de su casa. Todavía podía ver su rostro ese día en el Middletown First Bank. La emoción brillando en cada poro mientras saltaba sobre sus talones junto a mí. «Papá, no puedo creer que estés haciendo esto por mí», me había dicho, mirando cómo firmaba los papeles con mis manos curtidas por la construcción. «Te devolveré hasta el último centavo, te lo prometo». El recuerdo se clavó como un cuchillo en mi pecho. Pateé un pedazo de madera carbonizada, haciéndolo rodar sobre el césped cubierto de cenizas. Cerca de lo que fue mi garaje, vi los restos derretidos de unas llaves. Probablemente las de mi vieja camioneta, pero lo que me vino a la mente fueron las llaves del primer auto de Freeman. Un Honda Civic azul, $15,000, que le entregué sin cuestionar en 2005. Pasamos un sábado entero en el concesionario de la Ruta 4. Freeman probando cada vehículo del lote mientras Victoria, a su lado, criticaba cada elección. «Ese es demasiado pequeño», decía de un sedán perfecto. «Ese está muy viejo. ¿No pueden encontrar algo mejor?» Yo observaba cómo la cara de mi hijo se caía con cada comentario suyo, hasta que intervine y le dije al vendedor que nos llevaríamos el Civic. Freeman me abrazó allí mismo, con las llaves aún calientes en la mano. «No te arrepentirás, papá. Voy a hacer que te sientas orgulloso». El recuerdo se deshizo con el viento frío que arrastraba cenizas sobre mis zapatos. Mi mente, como siempre en momentos de crisis, buscó refugio en los números. 30,000 para la casa. 15,000 para el coche. 45,000 en total. Y eso sin contar las pequeñas cantidades de dinero a lo largo de los años. Pero el dinero no fue lo peor. Lo peor fue usar mi reputación para conseguirle el trabajo en el banco. Llamé a Mike Henderson una mañana de martes en 2008, tragándome el orgullo para pedirle un favor. 30 años de trabajo honesto en la construcción de Middletown me habían dado cierta reputación, y gasté ese crédito en el futuro de Freeman. «Mike, sabes que no te pediría esto si no fuera importante», le dije por teléfono, parado en el mismo lugar que ahora estaba cubierto de cenizas. «Freeman necesita una oportunidad y espero que tengas algún puesto disponible». Mike lo contrató en menos de una semana. Pista de ascenso a gerente, buenos beneficios, sueldo estable. Todo porque en este pueblo la gente confiaba en el apellido Cruz. Todo porque yo había construido la mitad de las casas de Middletown sin jamás entregar un trabajo mediocre. Freeman me había prometido que nunca lo olvidaría. «Te lo debo todo, papá. Todo». Reí con amargura, y mi risa se perdió en la calle vacía. Los números seguían sumándose en mi cabeza. No solo eran dólares, eran años de sacrificio. Había retrasado mi propia jubilación, aceptado trabajos extra, vivido en una casa modesta mientras él levantaba su mansión al otro lado del pueblo. La luz del porche de una vecina parpadeó al cruzar la calle. La señora Patterson, seguramente preguntándose quién se quedaba parado en medio de las ruinas a esas horas. Me giré antes de que saliera con preguntas que no estaba listo para contestar. Las cenizas bajo mis pies aún guardaban calor en algunos puntos, como brasas moribundas, igual que la rabia que comenzaba a arder en mi pecho. No era el tipo de furia que estalla y se consume enseguida, sino un fuego lento, constante, el que se alimenta solo y crece hasta volverse más peligroso que las llamas mismas. Freeman pensaba que todo había terminado conmigo. Creía que colgar el teléfono cerraba la conversación. Pero con 47 años seguía escondiéndose detrás de las decisiones de su esposa, incapaz de sostenerse por sí mismo después de todo lo que yo le había dado. Yo, en cambio, necesitaba un lugar donde dormir esa noche. Las calles de Middletown se extendían frente a mí, vacías y heladas. Mis pasos resonaban en la acera silenciosa mientras me alejaba de Maple Street. Cada zancada me llevaba más lejos de los escombros humeantes y más adentro del corazón del pueblo, donde las farolas creaban charcos de luz amarilla sobre el asfalto desierto.
Los recuerdos ardían en mi mente, alimentando algo más oscuro que el duelo. La casa de Henderson apareció a mi izquierda, una colonial impecable de 2 plantas, con cálida luz derramándose desde las ventanas del salón. Mickey había sido quien consiguió el trabajo del banco para Freeman, confiando en mi palabra cuando recomendé el carácter de mi hijo. Reducí el paso, imaginando tocar esa puerta, contarle que el hombre al que había contratado acababa de rechazar a su propio padre. Pero seguí caminando. El orgullo corre profundo cuando uno ha pasado 64 años ganándose respeto con sus manos. La casa de los Wilson fue la siguiente, oculta detrás de la terraza que yo mismo construí para ellos 3 veranos atrás. Tom Wilson aún me debía dinero por materiales que compré de mi bolsillo cuando su presupuesto no alcanzó. Lo vi a través de la ventana de la cocina, seguramente cenando tarde con su esposa, seguros, cálidos, rodeados de una familia que de verdad se preocupaba unos por otros. ¿Cómo podía tocar esa puerta y admitir que mi propio hijo me había rechazado? ¿Cómo explicar que el hombre que había criado, ese Freeman Cruz que ellos conocían del banco, al que seguramente veían como exitoso y responsable, iba a dejar que su padre durmiera en la calle? Mis manos se cerraron en puños dentro de los bolsillos de la chaqueta. El aire frío se colaba por la tela, recordándome que se me acababan las opciones y también las horas del día. La casa de los Thompson permanecía a oscuras salvo por la luz en una ventana del piso superior. Yo mismo había reparado su techo tras el tornado de hace 2 años. Rechacé el pago cuando Jim Thompson estaba desempleado. Nos cuidamos entre vecinos, le había dicho. Eso es lo que significa comunidad. ¿Pero qué significaba comunidad cuando tu propia sangre se negaba a cuidarte? Me detuve bajo una farola, sintiendo el peso de 37 años de buena voluntad en este pueblo. Todos conocían a Otis Cruz. Todos respetaban mi trabajo, mi palabra, como ayudé a convertir este lugar en un sitio digno para vivir. Pero el respeto no se traduce en caridad. Y caridad era justo lo que ahora necesitaba. La realización me golpeó como un puñetazo, me había convertido en alguien que dependía de la caridad. Mi orgullo se rebelaba ante la idea de tener que explicar mi situación a la misma gente que me admiraba. ¿Qué les diría? Que mi hijo, ese niño al que vieron crecer, ese hombre en quien confiaban sus hipotecas, había preferido escuchar a su esposa murmurar que fingieran no estar en casa antes que ayudar a su propio padre. El neón del Sunrise imparpadeaba a lo lejos, proyectando luces rojas y azules sobre el estacionamiento vacío de la ferretería Murphys. Yo mismo había trabajado en la remodelación de ese motel 5 años atrás, instalando con mis manos los grifos de la mitad de sus duchas. Pero al menos allí sería solo otro cliente, no Otis Cruz pidiendo limosna. Palpé el bolsillo de mi chaqueta, sintiendo el bulto familiar de la billetera. Suficiente dinero para unas cuantas noches, tal vez una semana si era cuidadoso. Dinero apartado para emergencias, aunque jamás imaginé enfrentarme a una emergencia como esta. El camino desde el centro me llevó frente al edificio del banco de Freeman, oscuro e imponente contra el cielo nocturno. Middletown First Bank, donde mi hijo decidía el futuro financiero de los demás mientras se negaba a asegurar las necesidades inmediatas de su propio padre. La ironía tenía un sabor amargo en mi boca. Aceleré el paso mientras el motel se acercaba. El letrero de vacancy zumbaba con electricidad y podía ver la luz encendida en la oficina. Camas reales, agua caliente, una puerta que podría cerrar contra el mundo mientras pensaba qué hacer después. Pero al acercarme al edificio, otra idea empezó a cristalizar en mi mente. Freeman creía que todo había terminado. Que colgar el teléfono le permitía volver a su cómoda vida, fingir que su padre no existía, quizá decirle a Victoria que ya había resuelto el asunto. No tenía idea de lo que acababa de desatar. Tomé el picaporte de la oficina, mis dedos callosos envolviendo el metal frío. La luz fluorescente iluminaba al interior a un empleado cansado tras un vidrio blindado, matando el tiempo con un crucigrama. La puerta chirrió al abrirse. $23 por la noche. Pago por adelantado, dijo el joven detrás del cristal antibalas, entregándome una llave colgada de un rombo de plástico. Habitación 7.
El cuarto olía a limpiador industrial y a décadas de humo de cigarrillo que ningún saneamiento podía borrar. Una alfombra marrón desteñida se extendía entre muebles desparejados y la luz parpadeante de un fluorescente bañaba todo en sombras duras. Me quité las botas de trabajo, dejándolas junto a la puerta, y me senté pesadamente en el borde de la cama. Los resortes protestaron bajo mi peso. Empecé a cambiar de canales por inercia, el pulgar trabajando el control remoto mientras mi mente repetía una y otra vez la traición de aquella noche. Estática llenaba la mayoría de las señales. El viejo televisor exigía paciencia y ángulos precisos para captar algo con claridad. Pasé por un programa de cocina, luego por una película de medianoche, buscando cualquier cosa que calmara mis pensamientos. De pronto, apareció WMTN News en el canal 7. Estuve a punto de seguir adelante, pero algo me hizo detenerme. La cámara mostraba una casa, mi casa, aún humeante en la oscuridad. La cinta policial ondeaba en la brisa nocturna. Explosión por fuga de gas destruye la vivienda de un antiguo residente, anunció el reportero. Sarah Mitchell, decía el pie de foto en la pantalla, estaba de pie exactamente en el lugar donde yo había hecho aquella llamada a Freeman. Su cabello rubio perfectamente peinado a pesar de la hora. Otis Cruz, de 64 años, lo perdió todo en el incendio ocurrido esta mañana. Mi nombre en la televisión. Me incliné hacia adelante, subí el volumen mientras el corazón comenzaba a latir más rápido. El señor Cruz es un trabajador de la construcción local que ha edificado muchas de las casas de Middletown durante sus 4 décadas de carrera. La cámara recorrió los escombros, mostrando el buzón derretido, el marco chamuscado de la puerta que durante años había recibido a vecinos en busca de mi ayuda. Entrevistaron a la señora Patterson desde la casa de enfrente. Otis nos ayudó a todos en algún momento, dijo, ajustándose la bata alrededor del cuerpo. Construyó nuestra terraza, reparó nuestro techo tras aquella tormenta hace 2 años. Se merece algo mejor que esto. La cámara volvió a enfocarse en Sarah Mitchell. Esta devastadora pérdida afecta a un hombre que ha entregado tanto a nuestra comunidad. Si desean ayudar al señor Cruz en este momento difícil, en nuestro sitio web encontrarán información sobre cómo realizar donaciones. Donaciones. Extraños ofreciendo ayuda, mientras mi propio hijo me cerraba la puerta en la cara. Me incorporé en la cama, procesando lo que acababa de ver. Ellos conocían mi nombre. Sabían lo que había hecho por este pueblo. La reportera había investigado. 4 décadas de construcción, las casas que levanté, la reputación ganada a base de trabajo honesto y de cumplir siempre mi palabra. Incluso los desconocidos muestran más compasión que Freeman, dije en voz alta a la habitación vacía. La historia continuó con más entrevistas a vecinos. Tom Wilson apareció en pantalla, parado frente a la terraza que yo mismo le construí. Otis nunca pidió nada a cambio. Cuando pasábamos por un mal momento, él puso dinero de su bolsillo para los materiales. Ahora Middletown debe cuidar de él. Mi teléfono descansaba en la mesita de noche, oscuro, en silencio. Freeman no había llamado de vuelta, ni siquiera un mensaje para preguntar si tenía dónde dormir. Pero allí estaban, personas que apenas conocía, mostrando preocupación genuina por mi situación. El contraste me golpeó como agua helada. Tomé el celular y guardé el número del noticiero que aparecía en la pantalla. Quizás esto cambiaba las cosas. Quizás Freeman vería la historia y se daría cuenta de su error. O tal vez aprendería que los actos tienen consecuencias, que darle la espalda a la familia no sucede en un vacío. La película de medianoche volvió a la transmisión, pero dejé la televisión encendida como ruido de fondo. Las palabras de la reportera seguían resonando en mi cabeza mientras me recostaba sobre la colcha áspera, todavía vestido con la ropa del día anterior. Un hombre que ha dado tanto a su comunidad. Freeman había tirado por la borda $45,000 y toda una vida de sacrificios con una sola llamada telefónica. Pero ahora la historia era más grande, pública, trascendía nuestro drama familiar. Cerré los ojos, escuchando el zumbido de la máquina de hielo en el pasillo y el lejano murmullo del tráfico en la ruta 4.
El sueño llegó despacio, poblado de cámaras de televisión y titulares de periódico, de una comunidad que se unía en torno a uno de los suyos, mientras un hijo ingrato descubría que algunos errores tienen consecuencias muy públicas. El timbre estridente del teléfono cortó mi sueño como una sierra eléctrica. Me incorporé sobresaltado, desorientado. La televisión aún parpadeaba con noticieros matinales. El reloj digital marcaba poco después de las 6 de la mañana. El cuello me dolía por haber dormido con la ropa puesta, y el sabor amargo en mi boca me recordó que no me había cepillado los dientes ni hecho nada parecido a una rutina normal desde el incendio. La pantalla mostraba un número desconocido con prefijo local. No era Freeman. Parte de mí esperaba que fuera él, llamando para disculparse, para ofrecer la ayuda que me había negado 12 horas atrás. Respondí con cautela. ¿Señor Cruz? Soy Linda Watson, de la Fundación Comunitaria de Middletown. Su voz transmitía la calidez ensayada de alguien acostumbrado a dar tanto buenas como malas noticias. Vi la historia de su incendio anoche en las noticias de WMTN. Sí, me incorporé, pasando una mano por mi cabello despeinado. Nosotros gestionamos ayudas en casos de desastre como el suyo. Esta mañana ya hemos recibido varias llamadas para iniciar un fondo de emergencia a su nombre. Se detuvo un momento, seguramente esperando mi sorpresa. ¿Estaría dispuesto a que nuestra organización coordinara las donaciones en su favor? Las palabras no terminaron de asimilarse. ¿Donaciones? ¿De quién? Bueno. Sarah Michey, la reportera de WMTN, aportó $500 tras terminar su informe. 3 de sus vecinos llamaron antes de las 7 de la mañana para contribuir: los Peterson, los Wilson y alguien de apellido Henderson. Mike Henderson. El mismo que le dio a Freeman el trabajo en el banco, el que confió ciegamente en mi recomendación. Ahora él estaba donando dinero para ayudarme, mientras mi hijo calculaba el costo de dejarme dormir en su sofá. ¿Señor Cruz? ¿Sigue ahí? Sí, aquí estoy. Solo que, personas que ni siquiera conozco quieren ayudarme. El noticiero repitió su historia a las 7. Desde entonces no dejan de sonar nuestros teléfonos. Papeleo se escuchó al fondo. Para el mediodía podemos tener el fondo de emergencia abierto, con la posibilidad de recibir aportes inmediatos. ¿Quiere que avancemos? Miré alrededor de la habitación del motel. Alfombra gastada, luz parpadeante, olor impregnado de problemas ajenos. Sí, creo que sería lo mejor. A los pocos minutos de colgar, el teléfono volvió a sonar. La voz de Mike Henderson, cargada de una emoción que no esperaba, me alcanzó como un golpe suave en el pecho. Otis, no tenía idea de que estabas pasando por algo así. ¿Por qué no me llamaste anoche? Pensé en hacerlo, pero no pude terminar la frase sin revelar la traición de Freeman. Supuse que tendrías tu propia familia de la cual preocuparte. Y ese pensamiento es justamente lo que te tiene durmiendo en un motel en lugar de en mi habitación de huéspedes. Su voz llevaba un matiz de frustración hacia mí, pero también algo más profundo. Escucha, quiero ayudar a coordinar este fondo. ¿Puedes verme en el Denny's en 1 hora? Tenemos que hablar de la logística. Antes de que pudiera responder, otra llamada entró. Mike, te devuelvo la llamada. Creo que es otra llamada sobre esto. Habrá más de una, Otis. Esto apenas comienza. El segundo número era de una coordinadora de voluntarios de la Iglesia Metodista, ofreciendo organizar entregas de comida. La tercera llamada fue del dueño de Murphy's Hardware, dispuesto a donar materiales de construcción cuando llegara el momento de reconstruir. La cuarta fue de una anciana cuya voz no reconocí, preguntando a dónde podía llevar una donación en efectivo. Cada conversación me parecía irreal, como si escuchara la vida de otro hombre. Extraños preocupándose, ofreciendo ayuda concreta, tratando mi tragedia como una emergencia comunitaria que requería acción inmediata. El contraste con el frío rechazo de Freeman se hacía más agudo con cada llamada que recibía. Logré devolverle la llamada a Mike entre un timbrazo y otro. A las 10 en Denny's, dijo. Hazlo 10:15,
respondí. Este teléfono no ha dejado de sonar desde las 7 de la mañana. Hubo un silencio breve al otro lado. Otis, ¿le has contado a Freeman todo esto? ¿Lo del fondo? Freeman tiene sus propias preocupaciones ahora. ¿Qué clase de preocupaciones pueden impedir que un hombre ayude a su padre después de que lo haya perdido todo? No respondí de inmediato. Mike lo entendería pronto, cuando viera la magnitud de lo que estaba ocurriendo, cuando Freeman descubriera que la historia de su padre había conmovido a toda la comunidad mientras él seguía en su casa cómoda, fingiendo no estar. Vestirme aquella mañana se sintió como prepararme para algo más grande que una simple reunión de desayuno. Tenía 12 llamadas perdidas y aún no eran las 9. Linda Watson había tenido razón, esto apenas comenzaba. El teléfono volvió a sonar justo cuando puse la mano en la manilla de la puerta. Miré la pantalla. El número de Freeman. Finalmente llamaba. Dejé que timbrara. Guardé el móvil en el bolsillo y salí a la brillante luz del sol de la mañana. Podía esperar. La gente que realmente se preocupaba por mí me esperaba en Denny's. Mike ya estaba sentado en un cubículo junto a la ventana cuando llegué. Su teléfono descansaba sobre la mesa, boca arriba, al lado de una taza de café humeante. El restaurante bullía con la actividad típica de la mañana. Trabajadores nocturnos desayunando antes de ir a casa, jubilados reunidos para su café diario, el pulso constante de un pequeño pueblo despertando. $7,400, dijo Mike sin preámbulos cuando me acomodé frente a él. Eso es lo que ha llegado en las 2 horas desde que hablamos por teléfono. El número me golpeó como un mazazo. Había esperado quizá unos cientos, la clase de respuesta modesta que uno ve en una colecta de iglesia o en una rifa escolar. Pero $7,000. Linda Watson me llamó hace 20 minutos con la actualización. Solo en el banco reunieron 1,200. La expresión de Mike era una mezcla de satisfacción e ironía. Los compañeros de tu hijo aportando su propio dinero para ayudarte, mientras él se detuvo, observando mi rostro. ¿Mientras él qué? ¿Exactamente? Quise desviar, concentrándome en lo práctico. ¿Qué tipo de personas están contribuyendo? Mike consultó las notas en su teléfono. Empresas de construcción con las que trabajaste. 800 hasta ahora. Familias de Middletown, la mayoría donando entre $10 y $100. 3 negocios locales han comprometido cantidades mayores. Levantó la mirada. Murphy's Hardware, el supermercado de Main Street y ese restaurante nuevo en la plaza. La mesera se acercó con la cafetera en la mano. ¿Usted es Otis Cruz? Preguntó, llenando mi taza sin esperar respuesta. Sacó un billete arrugado de su delantal y lo colocó sobre la mesa. Lo vi en las noticias. Aquí tiene $20. Yo sé lo que es perderlo todo. Tras alejarse, Mike se inclinó hacia mí. Ha sido así toda la mañana. La gente reconoce tu nombre y quiere ayudar de inmediato. En redes sociales el alcance es increíble. Más de 200 veces compartida la noticia en Facebook. Su teléfono vibró con otra notificación. La revisó y me mostró la pantalla. 7,900 ahora. 500 acaban de llegar de alguien llamada Patricia Chen. ¿La conoces? Negué con la cabeza. Otra desconocida aportando más de lo que mi propio hijo había estado dispuesto a ofrecer en forma de un simple techo temporal. 15 voluntarios ya se anotaron para ayudarte en lo que necesites, continuó Mike, desplazándose entre mensajes. Una empresa de mudanzas ofrece su servicio gratis cuando lo requieras. 2 agentes inmobiliarios llamaron con opciones de alojamiento temporal. La iglesia metodista quiere coordinar entrega de comidas. Y alguien del Rotary Club preguntó por organizar una jornada comunitaria de trabajo cuando decidas reconstruir. La magnitud de la respuesta me sobrepasaba. 40 años de trabajo honesto, de ayudar a mis vecinos y cumplir mi palabra, habían sembrado algo que jamás imaginé, una comunidad que recordaba, que valoraba y que ahora estaba dispuesta a devolver. Esto es lo que significa comunidad, dijo Mike,
como repitiendo mis propios pensamientos sin darse cuenta. Tú ayudaste a construir la mitad de este pueblo, Otis. Ahora es este pueblo el que te está reconstruyendo a ti. Un cliente de la mesa contigua había estado escuchando nuestra conversación. Se levantó, acercándose con la billetera en la mano. Usted es Otis Cruz, ¿verdad? Usted construyó mi garaje hace 15 años. Dejó un billete de 50 sobre la mesa. El mejor trabajo que me hicieron jamás. Esto no es caridad, es una deuda pendiente. Mientras el hombre se alejaba, sonó el teléfono de Mike. Contestó, luego cubrió el auricular con la mano. Es del Middletown Gazette. Quieren entrevistarte sobre el fondo y la respuesta de la comunidad. Me quedé pensativo. Freeman todavía no sabía nada de todo esto. Probablemente estaba en el banco, conduciendo sus asuntos como siempre, tal vez diciendo a sus compañeros que la situación de su padre era lamentable pero no su responsabilidad. Sin saber que esos mismos compañeros habían reunido $1,200 para ayudar al hombre que él había rechazado. Una entrevista haría la historia aún más pública, se expandiría más allá de la comunidad inmediata. Aseguraría que todos en Middletown, incluido Freeman, entendieran exactamente lo que había pasado, quien se había puesto de pie para ayudar y quien había permanecido en un silencio vergonzoso. Sí, le dije a Mike. Hablaré con ellos. Mike destapó el auricular. Acepta la entrevista. ¿Cuándo pueden venir? Escuchó un momento y luego me miró. A las 11:30, aquí mismo, en el restaurante. Asentí. El turno de Freeman en el banco no terminaba hasta las 5. Para entonces la entrevista ya estaría en línea, la historia circulando por cada red social y en cada conversación de cafetería en Middletown. Descubriría la magnitud de su error no en una charla privada, sino a través de la revelación pública del apoyo hacia su padre y de su propia ausencia en todo ello. Mike terminó la llamada y dejó el teléfono sobre la mesa. Otis, tengo que preguntarlo directamente. ¿Dónde estaba Freeman en todo esto? ¿Por qué no lo llamaste primero? Lo miré a los ojos a través de la mesa. Sí, lo llamé anoche, justo después de que los bomberos terminaran en la casa. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Afuera, por la ventana del restaurante, Middletown seguía con su ritmo normal, sin darse cuenta de que uno de sus vecinos más respetados estaba a punto de convertirse en el centro de un drama familiar muy público. Se enterará pronto, dije, estirando la mano hacia el teléfono de Mike para confirmar la hora de la entrevista. Mike sugirió que después de eso nos dirigiéramos a la oficina de la Fundación Comunitaria. Linda quiere mostrarte algo, añadió, terminando su café y dejando una propina generosa a la mesera. Dice que tienes que ver los últimos números en persona. El trayecto hasta ELM Street tomó apenas 5 minutos, atravesando el centro de Middletown. Pasamos frente al banco donde trabajaba Freeman, frente a la ferretería que había donado materiales, frente a las casas de vecinos que habían abierto sus billeteras para ayudar al hombre cuyo propio hijo le había cerrado la puerta. Mike estacionó frente a un edificio de ladrillo modesto con un letrero sencillo que decía Fundación Comunitaria de Middletown. Dentro reinaba un caos organizado. La pequeña sala de reuniones parecía un cuartel de campaña en plena noche electoral. Linda Watson estaba de pie junto a una mesa de conferencias cubierta de papeles, calculadoras y pilas ordenadas de billetes. 3 voluntarios trabajaban con laptops abiertas, respondiendo llamadas y registrando donaciones. Otis, dijo Linda al verme, el rostro encendido por la mezcla de emoción y agotamiento. Qué bueno que estás aquí. Tienes que ver esto. Me señaló la mesa, donde el dinero estaba clasificado con un cuidado meticuloso. Fajos de efectivo perfectamente apilados, cheques sujetos con clips, impresiones de transferencias electrónicas organizadas por montos. Una voluntaria manejaba una sumadora, y la cinta de papel caía al suelo en una espiral interminable. Llevamos 3 horas contando, explicó Linda, revisando un cuaderno lleno de cálculos. Donaciones electrónicas, entregas en efectivo, cheques de empresas e incluso giros de gente que vino desde pueblos vecinos.
La voluntaria de la sumadora levantó la vista. Total final confirmado 2 veces. Hizo una pausa dramática. $78.647. El número me golpeó como una fuerza física. Me dejé caer pesadamente en la silla más cercana. Repíteme eso, por favor. 78.000, Otis. En menos de 24 horas. Mike silbó en voz baja. Con eso puedes comprar cualquier casa en Middletown al contado. Una voluntaria de la iglesia metodista apareció a mi lado. La gente no paró de venir en todo el día con efectivo, cheques, lo que fuera. Nunca había visto una respuesta así. Me mostró un cuaderno lleno de nombres, más de 400 donaciones individuales anotadas a mano. Linda extendió papeles con el desglose. 1.200 de empleados del banco, como mencionó Mike. 800 de empresas de construcción. 2.000 de familias individuales. 15.000 de 3 grandes donantes, dueños de negocios para los que trabajaste. El resto viene de todas partes. Cajeras de supermercado recolectando en Main Street, personas que pasaron tras ver las noticias, incluso niños trayendo su dinero de bolsillo. Otra voluntaria gritó desde su computadora. El fondo en línea sigue activo. 47 nuevas donaciones en la última hora. ¿Cómo es posible? Pregunté, genuinamente desconcertado. Tú construiste esta comunidad, Otis, respondió Linda con simpleza. Durante 40 años ayudaste a familias a construir sus sueños, resolviste problemas, nunca cobraste el precio completo cuando había dificultades. La gente lo recuerda. Y ahora quiere devolvértelo. Un trabajador de la construcción, a quien reconocí de distintos proyectos, entró en la oficina con un sobre en la mano. Me enteré de lo de Otis Cruz, dijo, entregándoselo a Linda. Los muchachos de Morrison Construcción, $500. Cuando se fue, Linda me miró con seriedad. Nunca habíamos visto algo así. Esta historia tocó algo profundo en la gente. No solo están donando dinero, están enviando un mensaje sobre el tipo de comunidad en la que quieren vivir. El teléfono sonó de nuevo. Linda contestó, escuchó unos segundos y luego cubrió el auricular. WMTN News quiere hacer una entrevista en vivo sobre el fondo. El reportero dice que es la respuesta más rápida y grande a un desastre en la historia de Middletown. Miré alrededor de la sala, montones de efectivo, cheques apilados, pantallas con transferencias en tiempo real. $78.000. Suficiente para comprar una casa nueva. Suficiente para reconstruir mi vida desde cero. Suficiente para demostrarle a Freeman todo lo que había perdido al elegir el susurro de su esposa por encima de la necesidad desesperada de su padre. Sí, dije. La haré. Linda volvió al teléfono. ¿Acepta? ¿Cuándo? Preguntó, y luego miró su reloj. A las 6 de la tarde, justo para el noticiero estelar. Asentí en silencio. Calculé mentalmente. Freeman llegaría a casa del banco justo a esa hora. Probablemente encendería la televisión mientras Victoria preparaba la cena, como lo hacían miles de familias de Middletown. Y entonces descubriría que su padre no solo había sobrevivido a su abandono, había sido levantado por toda una comunidad que valoraba lo que él había despreciado. El estudio de WMTN parecía otro mundo comparado con la oficina modesta de la fundación. Luces brillantes creaban un día artificial. Cámaras en ángulos precisos. Y Sarah Michey frente a mí en el elegante escritorio curvo del noticiero, repasando notas mientras un técnico ajustaba mi micrófono. 30 segundos, avisó a alguien detrás de las cámaras. Sarah levantó la mirada, sonriéndome con calidez profesional. Relájese, señor Cruz. Vamos a hablar sobre la increíble respuesta de la comunidad. Sea usted mismo, por eso conectaron con su historia. La luz roja se encendió en la cámara principal. Buenas noches, dijo Sarah Michey. Hoy les traemos un seguimiento extraordinario a la historia del incendio de ayer. Nos acompaña ahora Otis Cruz,
cuya devastadora pérdida ha provocado lo que podría ser la respuesta de ayuda más rápida en la historia de Middletown. Giró hacia mí. Señor Cruz, ¿cómo se siente al recibir este abrumador apoyo de su comunidad? Honestamente, Sarah, todavía estoy tratando de asimilarlo. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía bajo las luces. $78,000 en un solo día. Jamás imaginé que la gente recordara mi trabajo, los pequeños gestos que hice durante tantos años. ¿Qué dice esta respuesta sobre el carácter de Middletown? Que aquí la comunidad significa algo real. Que cuando pasas décadas ayudando a tus vecinos, ellos no lo olvidan. Dan un paso al frente cuando los necesitas. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Demuestra que la familia no siempre es la de sangre. A veces son los vecinos que deciden preocuparse por ti. Sarah se inclinó hacia adelante. Esa frase es interesante. ¿Podría explicarla más? He aprendido que, a veces, las personas de quienes más esperas son las que más te decepcionan. Y, en cambio, los extraños pueden mostrar una bondad que nunca creí posible. Mis palabras llevaban un peso que esperaba Freeman entendiera cuando las escuchara. El fondo ya superó los $78,000. ¿Cómo cambiará esto su futuro inmediato? Puedo comprar una casa al contado, empezar de nuevo, reconstruir mi vida con dignidad. Pero más que eso, puedo hacerlo sabiendo que gané este apoyo con 40 años de trabajo honesto y cumpliendo mi palabra. Cada frase construía la narrativa que necesitaba. Dignidad, respaldo comunitario, el contraste entre quienes ayudaron y quienes no. Su historia ha sido compartida cientos de veces en redes sociales. ¿Qué mensaje tiene para quienes aún quieren ayudar? Que Middletown es la prueba de que todavía existen buenas comunidades. Que cuando alguien necesita ayuda, sus vecinos responden. Y que cuando uno ha dado lo mejor a un lugar, ese lugar devuelve el favor. Miré directamente a la cámara. A veces, la familia que más importa es la que construyes con servicio, no la que te toca por nacimiento. Sarah, con instinto profesional, captó la carga implícita de mis palabras. ¿Algún pensamiento final para nuestros televidentes? Que una generosidad como esta devuelve la fe en la gente. En menos de 48 horas pasé de perderlo todo, a tener más apoyo del que jamás imaginé. La gente de Middletown me ha mostrado lo que significa la verdadera familia. Gracias, señor Cruz. Para quienes aún quieran contribuir, la información está disponible en nuestro sitio web. La luz roja de la cámara se apagó. Estamos fuera, anunció el director. Sarah se quitó el micrófono con una sonrisa satisfecha. Eso fue perfecto, auténtico, sincero, exactamente lo que la gente necesitaba escuchar. Hizo una pausa antes de añadir. ¿Sabe? Alguien llamado Freeman Cruz, del Middletown First Bank, llamó a la estación alrededor de las 4. Dijo que era familia y que necesitaba hablar con usted con urgencia. Sentí que una leve sonrisa se dibujaba en mi rostro. ¿De veras? ¿Quiere que le diga que lo vuelva a intentar? Estoy seguro de que sabrá cómo encontrarme cuando de verdad lo necesite, respondí, poniéndome de pie y retirando mi micrófono. Gracias por darme la oportunidad de agradecer a la comunidad como corresponde. Al salir del estudio, vi a través de las ventanas que otros canales ya tenían sus unidades móviles en el estacionamiento. La historia estaba creciendo más allá de Middletown, llegando a los medios regionales. El pánico de Freeman, cuando llegara, sería público. Muy público. Mi teléfono mostraba 7 llamadas perdidas de su número. Lo guardé en el bolsillo sin escuchar los mensajes. Después de 47 años de estar disponible cada vez que me necesitaba, ahora Freeman podía esperar un poco para descubrir lo que realmente significaban las consecuencias. Freeman se quitó los zapatos de trabajo en la entrada, aflojándose la corbata mientras llamaba hacia la cocina. Victoria, ya estoy en casa. Día difícil en el banco, 3 solicitudes de préstamo y una auditoría que se alargó. Enciende las noticias, respondió ella desde la cocina, entre el sonido de ollas y platos en aquella casa cómoda de Oak Street.
Quiero ver el pronóstico antes de decidir los planes del fin de semana. Freeman se dejó caer en su sillón de cuero reclinable, tomó el control remoto y buscó el canal con mejor señal. El noticiero de las 6 ya estaba en marcha. La voz de Sarah Michey llenó la sala de estar. Un seguimiento extraordinario a la historia del incendio de ayer. Nos acompaña Otis Cruz, cuya devastadora pérdida ha provocado lo que podría ser la respuesta de ayuda más rápida en la historia de Middletown. El control cayó de las manos de Freeman. En la pantalla, su padre estaba sentado frente a Sarah Michey, bajo luces brillantes, con un porte digno y sereno que le apretó el pecho con una mezcla de reconocimiento y temor. «Victoria», su voz se quebró. «Victoria, ven ahora mismo». Ella apareció en la puerta con un trapo de cocina en la mano, el ceño fruncido por la interrupción hasta que vio la televisión. Su expresión cambió a algo parecido al horror mientras la entrevista continuaba. $78,000 en un solo día, decía Otis. Nunca imaginé que la gente recordara mi trabajo, los pequeños gestos de tantos años. Freeman se aferró a los brazos del sillón. ¿Entiendes lo que hemos hecho? $78,000? Reunió 78,000. Victoria se acercó al televisor, pálida. ¿Cómo es posible? Ayer perdió su casa y ahora. En la pantalla, Otis continuaba. A veces, las personas de quienes más esperas son las que más te decepcionan. Y, en cambio, los extraños muestran una bondad que nunca imaginaste. Está hablando de nosotros, susurró Freeman. En televisión. Todo el mundo lo está viendo. Victoria tomó su teléfono, desplazándose frenéticamente por Facebook. La historia se ha compartido 300 veces. 300. Todos los que conocemos lo han visto. Tus compañeros del banco, los vecinos, todas las mujeres de mi club de lectura. La mente de Freeman corría con las implicaciones. Mis compañeros, seguro que algunos donaron al fondo. Sabrán que no lo ayudamos. Sabrán que lo rechazamos. En la televisión, la entrevista llegaba al clímax. A veces, la familia que más importa es la que construyes con servicio, no la que te toca por nacimiento, concluyó Otis. El noticiero pasó a comerciales, dejando a Freeman y a Victoria mirándose en silencio en aquella sala lujosa que Otis había ayudado a pagar con el dinero de la entrada de su casa. De pronto, todo ese confort parecía prueba en su contra. «Llámalo», ordenó Victoria, con la mente calculadora enfocada en el control de daños. «Llámalo ahora mismo y arregla esto antes de que todos se den cuenta de lo que hicimos». Las manos de Freeman temblaban mientras buscaba el contacto de su padre. «¿Qué le digo?» «Perdón, papá, ¿no sabíamos que te volverías una sensación mediática? ¿Qué cambiamos de idea ahora que eres rico? No me importa lo que digas. Solo llámalo». El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, hasta que fue directo al buzón. Freeman volvió a intentar de inmediato. El mismo resultado. Al tercer intento, dejó un mensaje. «Papá, soy Freeman. Vi las noticias. Tenemos que hablar. Por favor, llámame apenas escuches esto». Victoria caminaba de un lado a otro detrás de su sillón. «Sigue intentando. Tiene que contestar tarde o temprano». Pero llamada tras llamada, el resultado era el mismo. Freeman se hundía más en la desesperación con cada intento fallido. Victoria revisó otra vez las redes sociales, su rostro cada vez más pálido. La gente pregunta dónde está su familia. Alguien comentó que escuchó que tenía un hijo que trabaja en el banco. Otro escribió que la familia debería ser la primera en ayudar. Freeman se aflojó aún más la corbata, el sudor corriéndole por la frente a pesar del aire acondicionado. Mañana todos lo sabrán. Todos sabrán que lo rechazamos. En la televisión, otro canal regional ya transmitía la historia. El drama familiar se expandía más allá de Middletown, convertido en un reportaje humano sobre la generosidad comunitaria y la obligación familiar. Llamada fallida, apareció en la pantalla de su móvil por 15ª vez.
El teléfono le pesaba en la mano mientras comprendía que, por primera vez en su vida adulta, su padre no estaba disponible cuando él lo necesitaba. Victoria se quedó de pie detrás de él, su reflejo visible en la pantalla negra del televisor apagado. «Sigue intentando», dijo, aunque su voz sonaba menos segura ahora. «Tiene que contestar». Afuera, la misma tarde de mayo que le había dado esperanza a Otis, traía solo un miedo creciente al hijo que lo había perdido todo por su propia decisión. El camino de regreso al Sunrise Inn se sintió distinto al viaje hacia el estudio. Una satisfacción tranquila me llenaba el pecho, como un café caliente, la serenidad que llega cuando un trabajo se hace bien. La entrevista había salido tal como lo planeé, estratégica, digna, devastadora en su sobriedad. La habitación 7 se veía igual que cuando la había dejado, pero ahora parecía más transitoria. Mañana, Linda Watson me acompañaría a ver casas, y con el dinero de la comunidad elegiría algo permanente. Un nuevo comienzo construido sobre respeto en lugar de rechazo. Me senté en el borde de la cama justo cuando el teléfono empezó a sonar. El nombre de Freeman iluminaba la pantalla. Lo dejé sonar. 1, 2, 3, 4 veces, buzón de voz. De inmediato volvió a intentarlo. Lo mismo. Otra vez. Y otra. El ritmo desesperado de alguien incapaz de aceptar que sus llamadas ya no eran respondidas. Me acomodé contra el cabecero de la cama y empecé a contar. Llamada número 5. Número 6. El zumbido electrónico se convirtió en música de fondo para mi plan nocturno. Revisar los listados de casas que Linda me había entregado, calcular los costos de muebles con el dinero que aún quedaba del fondo. Llamada número 12. Freeman dejó su primer mensaje de voz. «Papá, por favor, devuélveme la llamada. Tenemos que hablar de la cobertura en las noticias. Todo esto es complicado. Complicado». Esa era la palabra de Freeman para descubrir que los actos tienen consecuencias. Llamada número 18. Llegó un mensaje de texto de Victoria. «Señor Cruz, creemos que ha habido un malentendido. Esto afecta la reputación de toda nuestra familia». ¿Nuestra familia? Qué curioso cómo, de repente, volví a ser familia ahora que unos desconocidos habían considerado que yo valía $78,000. Para la llamada número 25, los mensajes de voz de Freeman ya eran súplicas. «Papá, sé que estás enojado, pero somos familia. Podemos resolver esto juntos. Por favor, no dejes que esto lo destruya todo. Todo». Se refería a su reputación, a su posición en la comunidad, al respeto que había dado por sentado mientras construía su vida sobre mis sacrificios. Llamada número 31. Esta vez desde el teléfono de Victoria. La misma desesperación, otra voz. «Señor Cruz, en el banco la gente está haciendo preguntas. Seguramente podemos resolver esto en privado». Privadamente. Como habían resuelto mi pedido de ayuda cuando lo había perdido todo. Miré el reloj. Eran las 8:30 de la tarde. 43 llamadas en una hora. La pantalla mostraba un flujo interminable de Freeman Cruz, interrumpido ocasionalmente por Victoria Cruz o Casa cuando intentaban desde el teléfono fijo. Llamada número 49. La voz de Freeman sonaba rota. «Por favor, papá, cometí un error. Tienes que darme la oportunidad de explicarlo. La gente están diciendo cosas de nosotros. Cosas como la verdad, probablemente». Llamada número 55. «Papá, estás destruyendo nuestras vidas con esta entrevista. ¿No podemos hablar como adultos?» ¿Adultos? El mismo adulto que colgó el teléfono a su padre la noche en que su casa ardió. El patrón cambió alrededor de la llamada número 60. Victoria tomó el control. Sus mensajes de texto eran cada vez más frecuentes. «Esto está afectando la carrera de Freeman. Los vecinos hablan. Necesitamos manejar esta situación inmediatamente. Manejar. Controlar». La misma mentalidad que la llevó a sugerir que fingieran no estar en casa en vez de ayudar a un padre desesperado. Llamada número 70.
Freeman otra vez, su voz irreconocible, temblando. Papá, si no respondes esta noche, no sé qué va a pasar mañana. El presidente del banco pidió verme a primera hora. El mismo banco donde sus colegas habían reunido $1,200 para ayudar al padre que él había abandonado. Llamada número 73. Eran las 9:45 de la noche. La dejé sonar, como todas las demás, y luego apagué el teléfono por completo. El silencio llenó la habitación del motel. Un silencio real, sin zumbidos electrónicos ni voces desesperadas suplicando perdón, ese perdón que no ofrecieron cuando yo lo necesitaba. En la mesita de noche, junto al teléfono apagado, descansaba la tarjeta de presentación que Sarah Michei me había entregado después de la entrevista. Llame si surge algo nuevo, me había dicho. Esta historia tiene alas. Levanté la tarjeta, observando el logotipo de WMTN bajo la luz de la lámpara. La mañana traería la siguiente fase. Freeman pensaba que el pánico de esa noche era lo peor. No tenía idea de lo que vendría. Coloqué la tarjeta cuidadosamente al lado del teléfono y apagué la luz. En la oscuridad escuché el zumbido de la máquina de hielo en el pasillo y el murmullo distante del tráfico en la Ruta 4. Sonidos normales de una noche normal en un motel cualquiera, pero no había nada normal en lo que ocurriría cuando llamara a Sarah Michei por la mañana. Sarah ajustó su auricular mientras yo me acomodaba en la misma silla que había ocupado 24 horas antes. Las luces del estudio me parecieron menos duras esta vez, casi como reflectores amistosos iluminando el escenario donde finalmente se haría justicia. Esta es una entrevista de seguimiento que el público ha estado pidiendo, anunció Sarah, revisando sus notas. Los televidentes quieren entender la situación familiar que mencionó ayer. Estoy feliz de aclararlo, respondí con voz firme. La gente merece conocer toda la verdad. La luz roja volvió a encenderse. Buenos días. Soy Sarah Michei con un seguimiento especial a la extraordinaria historia de Otis Cruz y la respuesta récord de Middletown tras el incendio. Señor Cruz, ayer mencionó una decepción con su familia. ¿Podría contarnos más? Por supuesto, Sarah. La noche en que mi casa se incendió, antes de saber de este apoyo increíble de la comunidad, hice lo que cualquiera haría. Llamé a mi hijo, Freeman. ¿Y qué ocurrió? Freeman trabaja en Middletown First Bank, donde muchos de sus colegas han donado para ayudarme. Cuando lo llamé esa noche, desesperado y sin techo, me dijo exactamente esto. Papá, no necesito otra boca que alimentar. Tenemos nuestros propios problemas. El profesionalismo de Sarah titubeó un instante. ¿Eso le dijo? Esas fueron sus palabras exactas. Pero hay más. Hice una pausa, dejando que la gravedad se asentara. Escuché a su esposa, Victoria, susurrar de fondo, si viene aquí, finjamos que no estamos. Las líneas telefónicas del estudio se iluminaron de inmediato. Sarah recibió instrucciones por su auricular, el control room en plena ebullición. Entonces, su propia familia lo rechazó en su hora más crítica. Mi hijo colgó el teléfono. Colgó a su padre, que acababa de perderlo todo. El mismo padre que le dio $30,000 para el enganche de su casa, $15,000 para su primer coche, y que puso en juego su reputación para conseguirle el trabajo en ese mismo banco cuyos empleados ahora han contribuido $1,200 para ayudarme. ¿Cómo se sintió en ese momento? Destrozado, pero también iluminado. Porque entendí que, a veces, quienes comparten tu sangre no son tu verdadera familia. La verdadera familia es lo que esta comunidad me ha mostrado. Gente que valora el carácter, que recuerda la bondad, que responde cuando alguien necesita ayuda. Sarah se inclinó hacia mí. ¿Ha sabido algo de su hijo desde que se creó el fondo? Oh, sí. 73 llamadas anoche. 73. Cada una más desesperada que la anterior, porque Freeman finalmente entiende lo que perdió. No solo su relación conmigo, sino su reputación en esta comunidad. ¿73 llamadas? Y también mensajes de Victoria, preocupada por manejar la situación, por su reputación, por la carrera de Freeman.
Las mismas personas que no me ofrecieron ni un sofá para dormir, ahora entran en pánico porque sus vecinos saben quiénes son realmente. El control room hacía gestos frenéticos a Sarah. Señor Cruz, entendemos que Middletown First Bank ha solicitado derecho a réplica. Esbocé una leve sonrisa. Seguro que sí. Los colegas de Freeman donaron su propio dinero para ayudar al padre que él abandonó. Imagino que eso ha generado conversaciones incómodas en el trabajo. ¿Algún mensaje para su hijo, si lo está viendo ahora mismo? Freeman conoce mi número. Lo marcó 73 veces anoche. La diferencia es que ahora él me necesita más de lo que yo a él. Y yo ya aprendí quién merece mi tiempo y atención. Eso es un cambio radical. Se llama consecuencias, Sarah. Durante 47 años, Freeman pudo contar con que su padre siempre estaría disponible cuando lo necesitara. Ahora estaba descubriendo lo que se siente cuando la persona que necesitas no contesta el teléfono. La entrevista continuó un minuto más, pero el daño ya estaba hecho. Para cuando me quitaron el micrófono, podía ver a través de las ventanas del estudio a personas señalándome, algunas levantando el pulgar en señal de apoyo, otras hablando con entusiasmo por teléfono. Eso fue poderoso, dijo Sarah. Y debo mencionarle que hemos recibido más llamadas esta mañana que con cualquier otra noticia local en la historia de la estación. La verdad suele resonar con la gente. Al salir del estudio, mi teléfono vibró con un mensaje de Linda Watson. Visita a la casa a las 2 de la tarde. Después de la entrevista de esta mañana, quizá quieras comprar rápido. Sospecho que tendrás visitantes. Sabía exactamente a qué clase de visitantes se refería. Freeman estaría lo suficientemente desesperado como para intentar cualquier cosa ahora. Pero lo hermoso de tener $78,000 y el respaldo de toda una comunidad era simple. Yo podía decidir quién merecía mi perdón y quién había agotado todas sus oportunidades. El sol de la mañana se sentía más cálido mientras caminaba hacia mi coche, sabiendo que la justicia había sido servida en televisión en vivo. Los papeles se sentían sólidos en mis manos. Escritura, título de propiedad, llaves de 847 Pine Street. Linda Watson sonrió desde el otro lado del escritorio de la oficina inmobiliaria mientras yo firmaba los documentos finales. Oficialmente vuelves a ser dueño de una casa con una sola firma. Guardó los papeles. Compra en efectivo, sin hipoteca. Tu nueva casa es incluso mejor que la anterior, Otis. 3 dormitorios, cocina renovada, patio cercado. La comunidad hizo esto posible, respondí, guardando las llaves en el bolsillo y sintiendo su peso. Me quedaban $13,000 para muebles y gastos. Más que suficiente para un nuevo comienzo. Después de la entrevista de esta mañana, quizá quieras mudarte rápido, añadió Linda en voz baja. Escuché que Freeman llamó enfermo al trabajo hoy. Dicen que el presidente del banco lo citó ayer y no fue bien la cosa. Manejé directo a Pine Street, tomando el camino largo que pasaba frente a Oak Street, donde Freeman y Victoria vivían en la casa que yo había ayudado a comprar con el dinero de la entrada. 2 autos en su entrada un martes por la tarde. Eso ya contaba la historia de cómo sus vidas habían cambiado en solo 48 horas. Mi nueva casa se erguía modesta pero orgullosa. El revestimiento blanco brillaba bajo el sol de la tarde. Mejor vecindario que el de mi antigua vivienda, en mejores condiciones y comprada al contado con dinero de la gente que valoraba lo que había aportado a esta ciudad durante 4 décadas. Estaba coordinando la entrega de muebles con la empresa de mudanzas cuando un coche familiar se detuvo en mi entrada. Freeman bajó lentamente, con el aspecto de haber envejecido 5 años en 2 días. Su ropa de trabajo estaba arrugada, su rostro sin afeitar, sus manos temblorosas mientras se acercaba a mi puerta. «Hola, Freeman». «Papá», su voz se quebró en esa única palabra. «Bonita casa». La generosidad de la comunidad compra cosas bonitas. ¿Qué quieres? Disculparme. Explicar, gesticuló sin rumbo, señalando la casa, a mí, a la situación que él mismo había creado. Has destruido nuestras vidas con esa entrevista. Yo no destruí nada, Freeman.
Yo conté la verdad. Tú destruiste tu vida cuando dijiste que yo era una boca más que alimentar. Podrías haber venido con nosotros en privado, resolverlo en familia. Como hice la noche que lo perdí todo, cuando te llamé en privado y me colgaste el teléfono. Di un paso hacia el porche, mirando hacia abajo al hijo al que había sostenido durante 47 años. Tuviste tu oportunidad en privado. Tú elegiste lo público. Victoria no quiso decir lo que dijo sobre fingir que no estábamos en casa. Lo quiso decir, y tú también quisiste decir lo de que no necesitabas otra boca que alimentar. Saqué mi teléfono y le mostré el registro de llamadas. 73 veces me llamaste anoche, Freeman. ¿Y cuántas veces me llamaste después del incendio para preguntar cómo estaba? 0. Los hombros de Freeman se hundieron. El banco me despidió esta mañana. Dijeron que mi situación personal reflejaba mal en los valores de la comunidad. Las amigas de Victoria ya no le hablan. Los vecinos cruzan la calle cuando nos ven. Consecuencias. La gente donó $15,000 más ayer después de tu entrevista. 15,000 más para tu fondo porque estaban tan disgustados con nosotros. Las lágrimas le llenaron los ojos. Papá, soy tu hijo. No, Freeman. Eras mi hijo. Mi hijo habría ayudado a su padre cuando lo perdió todo. Mi hijo no habría escuchado a su esposa susurrar que fingieran no estar en casa. Mi hijo habría recordado los $45,000 en ayuda a lo largo de los años y me habría ofrecido un sofá, aunque fuera por unas noches. ¿Qué quieres de mí? Nada. Ese es el punto. Por primera vez en tu vida adulta, no quiero nada de ti. Tengo todo lo que necesito de personas que de verdad valoran el carácter. Freeman se quedó un momento en mi entrada, el entendimiento reflejado finalmente en su rostro. Entonces, ¿ya está? ¿Se acabó? Se acabó la noche en que me colgaste. La entrevista de esta mañana solo lo hizo oficial. Volvió a su coche sin decir más. Lo observé alejarse, sabiendo que sería la última vez que pisaría mi puerta. El hijo que había tomado todo y devuelto nada quedaba, por fin, fuera de mi vida. Una hora después, llegaron los Henderson con un guiso. Luego los Wilson con pan recién horneado. Los Thompson trajeron café y se quedaron a ayudar a organizar los muebles. Para la noche, mi nueva casa vibraba con la presencia de vecinos que se habían convertido en familia verdadera por sus actos y no por la sangre. Me quedé en el umbral al despedir a los últimos visitantes, mirando hacia un vecindario donde la gente valoraba la bondad más que la conveniencia, el carácter más que la comodidad. Detrás de mí, calor y luz llenaban habitaciones amuebladas gracias a la generosidad de la comunidad y a mi nuevo comienzo. Freeman estaba en algún lugar al otro lado del pueblo, enfrentando las consecuencias de sus decisiones con una esposa que le enseñó que las obligaciones familiares eran opcionales. Descubrieron que el egoísmo tiene un precio, que los pueblos pequeños recuerdan el carácter y que algunos errores no pueden deshacerse con llamadas desesperadas. La justicia, servida con dignidad, tiene un sabor mucho más dulce que la venganza. Cerré la puerta de mi antigua vida y me giré hacia todo lo bueno que me esperaba. Si esta historia te ha conmovido, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.